¿Se gozaron, hermanos? Se goza uno, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Pues yo creo que a eso hemos venido, hermano. Hemos venido a alabar al Señor, hemos venido a gozarnos en la presencia del Señor, y ese es el motivo, ¿verdad?, por el que estamos aquí. Y yo creo que es muy hermoso, hermano, cuando llegamos, ¿verdad?, y sentimos la presencia del Señor, y luego nos vamos, ¿verdad?, y nos vamos llenos del Espíritu de Dios. Por eso siempre que vengamos vamos a aprovechar ese momento, ¿verdad?, de estar pues llenos de la presencia del Señor a cada momento. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Eclesiastés 10:1. Cuando lo tenga, hermano, se pone sobre sus pies y vamos a leer el verso número 1. Amén. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por estos momentos, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí, Señor, escuchando, Señor, tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Padre Celestial, que llegue hasta tu presencia, Señor, que sea esto, Señor, no palabra mía, Señor, sino palabra tuya, Padre. Redarguye en nuestros corazones, te lo pido todo, mi Señor, en tu precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Santo es el Señor. Puede tomar su lugar. Vuelvo a leer, ¿verdad? El verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Yo creo que alcanzamos a entender, ¿verdad?, cómo si usted conoce un poquito, o sea, usted sabe, yo creo que a todos nos ha pasado cuando en alguna comida o en algo que se llena de moscas, ¿qué es lo que hacen las moscas luego? ¿Verdad? Echan a perder la comida, ¿verdad? Si es comida como tal, se empieza a gusanar. En el caso del perfume, hermano, lo que son las moscas, mira, hay un comentario, ¿verdad?, que estaba viendo más o menos ahí para dar algo entendible, ¿verdad? Dice que las moscas muertas malogran el perfume o hacen que no se logre el perfume, porque al descomponerse liberan bacterias y sustancias químicas que provocan putrefacción. Este proceso altera la composición del perfume, generando malos olores y contaminando su fragancia original. La descomposición convierte algo desagradable en algo desagradable y arruinado. Y así, de esa forma, ¿verdad? Por eso dice aquí en la segunda parte dice: así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Podemos ver, ¿verdad?, ejemplos, simplemente podemos ver ejemplos de personas, ¿verdad?, que tiene uno en grande estima, y luego de repente hace una, como dijéramos, una tontería, ¿verdad? Y se perdió, como dicen, el encanto. Se perdió el encanto de la persona. Y así también de nosotros, hermano, tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad?, de que no pasar por la misma situación, ¿verdad?, de que a veces por una locura o por cualquier cosa, pues se echó a perder todo. Y vamos allá a Proverbios 22 para ver qué es lo que simboliza ese perfume, ¿verdad?, en nosotros. Proverbios 22:1. Amén. Dice así en el verso 1: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama
más que la plata y el oro. Y yo creo que esto es algo que muy tangible, ¿verdad? En nosotros, más a lo mejor en nuestro círculo, ¿verdad? Lo que conocemos, alguien que es una persona de buen nombre, que se comporta bien, pues lo tenemos, ¿verdad? En mucha estima, ¿verdad? No, es más, dice que la buena fama es más que la plata y el oro. Yo creo que tenemos a alguien que estimamos y a lo mejor es alguien que no siquiera tiene dinero, ¿verdad? Pero usted le tiene mucha estima. ¿Por qué? Por su forma de ser, ¿verdad? Por su forma de comportarse. Entonces, así nosotros, hermanos, debemos de ser, ¿verdad? Ante las demás personas, y no nada más ante la gente, ¿verdad? Sino hasta nosotros mismos como hermanos, ¿verdad? Que nos tengan en buena estima. ¿Por qué? Porque hacemos el bien, porque somos alguien, ¿verdad? Dice, de buen nombre, no porque yo me creo, ¿verdad? O algo, sino porque nuestros actos, ¿verdad? Nuestros hechos, en nuestro comportamiento hace, ¿verdad? Que nos vean con buena estima. Y así, hermano, nosotros, ¿verdad? Vemos a alguien que tiene buena fama, que dice, mira, esta persona le gusta ayudar, esta persona le gusta hacer de bien, y lo tiene usted en muy buena estima. Y a lo mejor alguien porque dice que es mejor que la plata y el oro. ¿Cuándo podemos ver a alguien que tiene mucho dinero y qué es lo que dice la gente? Pues es bien codo, es ser bien esto, y no tiene buena fama. Pero a lo mejor nosotros, hermano, podemos ver un ejemplo, ¿verdad? De cómo cuando aquellos hombres que fueron y estaba aquel hombre enfermo y que dijo, yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo eso te doy, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, levántate. Y ellos, ¿verdad? no tenían dinero ni nada, hicieron algo. A lo mejor él estaba ahí siempre esperando un dinero para poder sobrevivir, yo qué sé, ¿verdad? A lo mejor para poder comer, para pues lo que se necesita. Y él a lo mejor pues él estaba esperando y los vio, a lo mejor dice, mira, estos son famosos, ¿verdad? Porque a lo mejor veían mucha gente, ¿verdad? Tras de ellos, y dije, no, pues estos van a venir y me van a dar un buen dinero. Pero no, ¿verdad? Ellos no tenían dinero, pero más al contrario, ¿verdad? Lo ayudaron, ¿verdad? Y dice que cuando vemos, hermano, también en la escritura, cuando habla cómo se hacía fama, ¿verdad? De aquellos que hacían el bien, y no era porque tenían dinero ni nada, sino porque hacían el bien. Veían que había sanidades, había muchas cosas, y se hacía buena fama. Y no era por el dinero, sino era por la forma de ser de ellos, porque ellos hacían el bien. Así, de esa misma forma, nosotros, ¿verdad? Como cristianos tenemos que tener buena fama, ¿verdad? Tenemos que estar siempre a hacer para que la gente nos tenga de buena estima, de alta estima. Y vamos ahí en 2 de Corintios. Santo es el Señor. 2 de Corintios 2. Verso 15. Desde el verso 14 vamos a leerlo. Amén. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: mas a Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, como hermano, ¿verdad? Nosotros debemos, ¿verdad? Para vida, pues olor fragante, olor de vida para vida. Pero aquellos, ¿verdad? Que dice ahí, dice para aquellos que se pierden, pues es olor, ¿verdad? Que no es grato, no es un olor grato.
Es algo que, ¿qué le pudiera decir? ¿A qué huele aquel que se pierde, verdad? Entonces nosotros, ¿verdad?, siempre tenemos que oler a vida, ¿verdad? Nosotros dice que los que se salvan, aquellos que se salvan, es un olor, ¿verdad?, de vida. Nosotros tenemos que ser así, hermanos, siempre. Por eso ahorita, como decía, siempre ser, hermano, que tener buena fama, portándonos bien, haciendo las cosas lo mejor que se pueda. Porque ahorita vamos a ver esto es nada más es como un comentario, ¿verdad?, sobre cómo nosotros debemos de tener un buen testimonio, ¿verdad? Y eso, porque eso es lo que tipifica o simboliza el perfume, porque para el Señor eso es olor agradable. Ahí en Hechos 16, verso 1. ¿Lo tiene, hermano? Dice así, en el nombre de Jesucristo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y luego dice el 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que les guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pero vemos ahí como énfasis el verso número 2, que dicen, hermano, que daban buen testimonio de él. Por eso aquellos apóstoles ahora sí que lo llamaron, ¿verdad? Porque daban buen testimonio, daba buen olor, ¿verdad? Un olor fragante, ¿verdad? O sea, porque era testimonio, ¿verdad?, para los demás. Era alguien que, pues imagínese, si lo veían así, usted, ¿qué se imagina de él en la iglesia o con los que lo rodeaban? ¿Verdad? Que era alguien, ¿verdad?, de nombre, ¿verdad?, como leíamos al principio, de buen nombre, ¿verdad? Porque trabajaba, tal vez no dice aquí qué era lo que hacía, pero yo creo que como ser humano y como todos aquí sabemos a quién tenemos en buena estima y a quién no tenemos en buena estima. Y no estoy hablando aquí en el templo como tal, sino en nuestra vida, ¿verdad? Por sus hechos, por su forma de ser. Entonces esa persona da un buen olor, ¿verdad? Y no literalmente, ¿verdad? Porque a lo mejor, imagínense, a lo mejor somos albañiles o somos que andamos en el sol y va a decir, no, usted huele a chivo, ¿verdad? Porque anda todo sudado. No, ¿verdad? No es de esa forma, sino su forma de ser. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Nuestra forma de ser, que seamos testimonios. Ayer nos decía el hermano Carlos, y era algo que yo, cuando decía algo muy que no seamos truanes, desde ahí, ¿verdad? Que no hablemos cosas que, imagínese, ¿usted cree que va a ser olor agradable para Dios cuando andamos haciendo de esa forma? No vamos a hacer de olor fragante para Dios, ni vamos a hacer de olor fragante para nuestros hermanos, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, ya avanzando, ¿verdad? Lo que es, porque dice las moscas muertas que hacen heder, ¿verdad? Vimos ahorita, les decía el proceso, ¿verdad? De que cuando cae una mosca hace que no se logre el perfume, porque es el proceso de bacterias y todo, hace que se eche a perder. Y dice así, hermano, así como las moscas muertas, eso simbolizan tal vez para nosotros esas pequeñas cosas que hacemos mal, aquellos errores, que a veces aparentemente son insignificantes. Y vamos a ver algunos ejemplos, hermano, de cómo aparentemente fueron errores insignificantes, ¿verdad? Pero su resultado fue grave, fue muy grave. Y así de esa forma nosotros, porque dice, ¿verdad?, que para
para el que es sabio es algo difícil, ¿verdad? O sea, se ve, se nota, vamos a decirlo así, porque por decir si alguien que es vago, alguien que no conoce de Dios, pues puede hacer tontería y media y pues no se nota, o sí se nota. Pues es como cuando a veces dicen, pues una rayita más al tigre, ¿verdad? ¿Qué se le va a notar? Pero cuando alguien, ¿verdad? O como nosotros como cristianos, alguien que profesamos servir a Dios, que profesamos hacer lo que Dios nos manda, y luego hacemos una locura, cualquier cosita, hermano, y mire, ¿y eso qué es, hermano? ¿Y eso que va a la iglesia? No, yo por eso no me hago hermano, para andar igual que él. Aunque ellos saben, ¿verdad?, lo que deben de hacer y no, pero ellos luego ven nuestras acciones, por muy sencilla que sea. Y vamos ahí a Números, hermano, Números 20. Desde el verso 7. Y todos conocemos, hermano, todos conocemos, yo creo, todas estas porciones de la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a ver, tratar de sacar ese ejemplo, ¿verdad? Como un pequeño error, que tal vez para él fue, o para uno fue, tuvo una consecuencia muy grave. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 12. Dice así, en el nombre de Jesucristo: y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Vamos a hacer una pausita ahí. Dice, el mandato del Señor fue que fuera, ¿verdad?, agarrara la vara y que le hablara a la peña. ¿Qué podía entender? A lo mejor era decirle, ¿verdad?, peña, brota agua, ¿verdad? No sé cuál sería el pensamiento de lo que el Señor pensaba, vamos a decirlo así, que Él conoce todas las cosas, pero vamos a decir, el Señor, pues, ¿qué pensaba que le iba a ir a decir Moisés a la peña? Pues dijo, háblale. Pues a mí se me hubiera ocurrido, peña, brota agua para darnos de beber, no sé, algo así. Vamos a seguir leyendo. Y luego dice ahí el 9: entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, fíjese lo que les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os haremos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Vamos a hacer otra pausa ahí. Entonces, tal vez pudiéramos justificar, ¿verdad? Porque si leemos más arriba, nos damos cuenta que el pueblo de Israel era, pues, cabezón, ¿verdad?, y por todo se quejaba. Y ahora queremos, ¿qué vamos a comer? Y el Señor les daba maná. Y ahora pues ahora puro maná, pero pues ahora se me antoja carne, pues el Señor les daba carne. Y siempre se estaba quejando. Siempre se estaba quejando, ¿verdad? El pueblo de Israel. Sí, porque esto, sí, porque no. Y el Señor tenía cuidado, dice, hermano, imagínese, el Señor le dice que por 40 años nunca se les desgastó la ropa. ¿Cómo podíamos explicar? Imagínense, hermano, un niño un niño que salió de 6 años o 1 año o bebé, y que su ropa no se les gastara y que su calzado nunca se le desgastara. Pues esa era un milagro, ¿verdad? Porque así sé que no se desgastó su ropa. Imagínense que usted, ¿cuánto tiempo le duran unos zapatos? ¿Verdad? Y más si trabaja en la obra. Imagínense los que juegan fútbol, o usted que si tiene que andar caminando y todo, ¿cuánto le duran unos zapatos? ¿Cuánto le dura un pantalón? Imagínense que le duró 40 años, hermano, que andaban y que levantaban y que se subían y que esto y que lo otro y que acarreaban.
Pues hermano, entonces ahí estaba el milagro. Imagínense la desesperación de Moisés, porque me pondría en el lugar de él, la desesperación que le esté reclamando y está viendo la mano de Dios en todo momento, y el pueblo de Israel se quejaba por todo y que ahora quiero agua. Y ahora, ¿quién se acuerda? ¿Quién llegó a ver una película de lamentada Tucita que siempre está, quiero agua y tengo sueño? Y así a veces se veía así el pueblo de Israel. Y luego le llevaban agua y nomás le dio un besito a la Tucita, nomás le dio así y ya se le quitó la sed. Y a veces así estaba. Imagínense Moisés, que era el líder, el que iba llevando al pueblo. Al ver, él veía la mano de Dios, él veía cómo los protegía. Dice que en la noche había una nube de fuego, y en el día una nube que les daba sombra. Y imagínense, ahora tengo sed. Y el Señor dijo, ve, háblale a la peña. Y él, pues ya, por eso les dijo ahí, oíd ahora, rebeldes. Y dice que fue y le golpeó 2 veces, ¿verdad? Porque estaba enojado. Y el Señor, pues, le dio agua, ¿verdad? Pues, entonces, a lo mejor para Moisés fue algo pues, significante, ¿verdad? Lo habían hecho enojar, fue y le pegó a la peña 2 veces. Pero vamos a seguir leyendo en el verso 12, perdón. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Se fija, hermano? Qué triste, ¿verdad? Para Moisés. ¿Cuánto tiempo él trabajando? ¿Cuánto tiempo él, verdad? Ahora sí que acarreando, ¿verdad? Y en el buen sentido al pueblo de Israel y llevándolo, y él siendo intermediario siempre con el Señor, porque el Señor en cierto momento, viendo, ¿verdad?, la dureza del corazón del pueblo, le dijo, ¿sabes qué? Voy a destruirlos y yo te voy a dar otro pueblo. Y Moisés dice, no, Señor, pero ¿qué van a decir de ti? No pudo con ellos y los tuvo que destruir. Y ese era el sentimiento de Moisés. Y por ese pequeño, porque fue algo tan insignificante, tuvo una consecuencia bien grave. Y así de esa forma, hermano, nosotros siempre, todo lo que hagamos, tenemos que estar, ¿verdad?, con ese pensamiento en qué nos va, qué consecuencia podamos traer. Cualquier cosa. Ahora, nosotros, ¿verdad?, tenemos al Señor que dice que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Pero en una de las predicaciones de nuestro hermano Shui decía, eso no nos convierte, que al cabo el Señor me va a perdonar otra vez. No. Porque hay que ser obedientes al Señor. No podemos andar así deliberadamente haciendo lo que se nos antoje porque pensamos que al cabo el Señor nos perdona, no. Pero vemos, ¿verdad?, ese pequeño error que para Moisés fue muy pequeño, ¿verdad? Porque pues, él se podía haber justificado, pero no era lo que el Señor le había mandado y le tuvo una consecuencia grave. Vamos ahí a 1 Samuel. Capítulo 15. Vamos a leer primero del versículo 1 al 3. ¿Tiene? Dice así en el nombre de Jesucristo. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel y al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Y luego dice el 3, ve y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él,
mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso fue lo que el Señor le había mandado, ¿verdad? Que destruyera todo, porque era el pago de lo que le había hecho al pueblo de Israel. Entonces, o sea, el Señor ya le dijo, ¿verdad? Oye, no dice que no ayudó, ¿verdad? En cierta forma al pueblo de Israel. Si recordamos cuando iban saliendo, ¿verdad?, de Egipto, en su trayectoria, hubo un cierto ahí que no dejó, Amalek no dejó pasar al pueblo de Israel. Entonces este era el pago, ¿verdad?, de lo que había hecho con el pueblo de Israel. Y luego vamos a seguir ahí en el verso 9. Dice 9: y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron, hermano? Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados en los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y lo dice el 10: vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces, bueno, hago la pausita ahí, ¿verdad? El hermano era en su pensamiento, pues era algo bueno, ¿verdad? Dijo: es que lo hice para sacrificarlo a Dios. Eso era lo que él pensó. Fue algo tan pequeño, ¿verdad?, en su pensamiento, porque él pensó que era algo bueno, pero él se le había dado una orden de lo que tenía que hacer. O sea, él dijo: no, pues es que a Dios le agradan los sacrificios cuando se los hace uno para sacrificar. Esto es, vamos a decir que ya destruí todo lo que no sirve, lo bueno que no le vamos porque me imagino que hasta conocía aquello de Caín y Abel, ¿verdad? Que era lo mejor, no sé, ¿verdad? Y dijo: no, pues le voy a traer lo mejor a Dios, ¿verdad? Y voy a destruir todo lo que no sirve y lo que está bueno y todo, pues para sacrificárselo a Dios como agradecimiento. Él estaba pensando algo bien. Él pensó que estaba bien. Él era el rey, lo tenían en buen concepto, ¿verdad? Porque él era el rey, o sea, por algo era el que lo había puesto. Y luego él podía decir: a mí no me pusieron los hombres como los demás, a mí me puso Dios. Así lo podía él decir de esa forma. Lo tenían en un buen concepto, pero esa pequeña locura tuvo una consecuencia muy grave. Dice, ¿en qué versículo nos quedamos? 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo: ve,
destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto el botín que has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Moisés: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Qué triste, hermano. Fue una pequeña cosa para él, porque la hizo con una muy buena intención. Por eso para nosotros, hermano, no ese dicho que no aplica para nosotros como cristianos. A veces decimos: el fin justifica los medios. No es así. Tenemos que ser siempre objetivos a lo que Dios le agrada. No podemos hacer algo no, es que esto está bien para hacer esto, vamos a hacer esto porque es para un bien. No, porque dice al Señor lo que Él quiere es la obediencia, que obedezcamos a Él. Entonces hemos visto ya dos ejemplos, ¿verdad?, de cómo una pequeña locura, un pequeño error insignificante para ellos o para cada uno de ellos, tuvo una grande consecuencia, muy grave. Imagínense, como le decía ahorita, en el caso de Moisés, todo, él hasta dejó, hermanos, él era un príncipe de Egipto, por decirlo así, aunque fuera postizo, ¿verdad? Pero él tenía todas las riquezas de allá, todo. Y dejó todo eso por venir a sufrir, porque imagínense, o sea, aunque él fuera el líder, pues él estaba, ahora sí como dijéramos, estaba en la bola, ¿verdad? Ahí le tocaba andar caminando y le tocaba dormir en su casita de campaña, y pues en el piso. Yo quiero pensar, a lo mejor nomás tenían ahí un pedazo ahí de tela, y ahí en el piso tal vez un petate, o como le llaman, ¿no? Ahí nada más, pudiendo ver él disfrutado de todo lo mejor de Egipto. Y o sea, a pesar de que eso, o sea, por un pequeño error no pudo llegar a donde él llegaba. Igual debería haber llegado de igual forma. Ahorita vimos a Saúl siendo el rey, siendo él, con un buen deseo, ¿verdad? Decir, no obedeció, lo perdió todo. Vamos ahí en 2 de Samuel, otro ejemplo. Capítulo 11. Del 1 al 4. Amén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel
y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. ¿Pero qué dice? Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Vemos, hermano, que en este caso David dice que era tiempo de guerra. Todos los reyes, hermanos, si conocemos un poquito, siempre iban a la guerra, no, ellos no se quedaban en la casa, ellos siempre iban enfrente de la guerra, ellos eran los que iban comandando en cierta forma, aunque tenían sus comandantes, pero ellos eran ahora sí como dice, el mero el que iba ahí. Pero esa vez, hermano, por una pequeña cosa, dijo, a lo mejor él pensó, ay, ahora estoy muy cansado, pues ahorita, mañana voy a la guerra sin problema, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera, y se quedó en la casa. Fue una cosa tan insignificante, hermano, se quedó en su casa, sin ningún problema. Pero ¿qué pasó, hermano? Por verse quedado en la casa. Y alguien pudiera decir, no, es que andaba por andar de mirón. No, si usted se fija, en realidad ni siquiera fue por eso, porque dice que él se levantó y se fue a caminar ahí, ¿verdad? Ahí en la parte de ahí de lo que es el terrado de la casa, ¿verdad? De la casa real. Pues se paró y pues como a lo mejor como cualquier rey, ¿verdad? Que se para y empezó a ver a lo mejor su reinado, no sé. No necesariamente era que anda, a ver a quién veo, a ver que no, simplemente. Pero él se equivocó. No fue el problema, no fue que se haya parado a ver, sino que no fue a la guerra, que no hizo lo que tenía que hacer y era algo, tal vez fue una sencillez para él. Pero él tenía que haber ido, porque él era el rey. Pero esa pequeña locura, hermano, le trajo fue un grave error. ¿Qué fue lo que hizo? Que fue y mandó traer a alguien que tenía esposo. Y yo creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? De qué fue lo que le pasó al rey David cuando pasó. Dice que le mandó decir, estoy embarazada. ¿Y qué dijo David? Empezó David, ¿qué voy a hacer? Porque imagínense, o sea, aunque él fuera el rey, era algo vergonzoso porque se supone, ¿verdad?, que era un reinado que obedecía a Dios y había leyes sobre lo que tenía, de cómo debería de conducirse, y a pesar de que él era el rey, tenía cosas que él sabía que no debería de hacer, porque tenía las leyes, ¿verdad? Todas las leyes que el Señor les había dado. Y entonces dice, ¿verdad? Si podemos ver, él estaba preocupado, si lo ponemos de una forma a tratar de hacerlo, no como dice, sino algo más entendible. Dice que él estaba tal vez desesperado y se rascaba a lo mejor la cabeza. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para que no me descubran? Porque dice que cuando alguien, pues sí, en la ley, ¿qué le hacían a los adúlteros? Los apedreaban, ¿verdad? Y a lo mejor él podía salvarse por ser el rey, pero a la mujer le iban a apedrear. Y empezó a ver, por esa pequeña locura, empezó a ver una serie de problemas. Y se hizo algo muy grave, muy, muy grave, porque después le mandó a hablar, ¿verdad?, aquel soldado, a Urías. Le mandó a hablar y le dijo, ándale, ya te ves cansado, ve a descansar a la casa, mira tú. No, era una persona íntegra en su trabajo y no, ¿cómo me voy a ir? Pues estamos en guerra. No te preocupes, yo te voy, mira, ve, disfruta a tu esposa, ve. Él quería arreglar la situación o maquillar, como dijéramos, ¿verdad? Y por más que pues no le funcionaba.
¿Por qué? Porque dice que el día que lo mandó, dice que en la mañana se levantó y ahí estaba vigilando, porque él sabía, él sabía su responsabilidad. Cada vez era más vergonzoso para el mismo rey, porque él dijo, sí, ¿por qué no me fui a la guerra como tenía que haberlo hecho? No sé si él pensó eso. Tal vez pensó, ¿por qué? Si yo debería haberme ido a la guerra, ¿por qué no me fui? Aquí está mi error. Fuera algo tan sencillo. Él a lo mejor no era hacer nada malo, a lo mejor era nada más descansar, no sé, a lo mejor sí estaba muy cansado, pero él tenía, él como el rey, como alguien que tenían en un lugar, ¿verdad?, de nombre. No, pues no, se le hizo fácil y ahí están las consecuencias. Y luego todavía, ya aparte, ya había hecho algo mal en verse acostado con la esposa de alguien más, y luego todavía ya cuando vio que no podía, que le dijo, pues manden a Urias allá para que no se cuenta, allá donde esté la guerra, lo más feo, para que pues ahí lo maten, ¿verdad? No, pues a lo mejor dijo, yo no lo voy a matar, pero allá que lo maten los contrarios, ¿verdad? Nuestros enemigos. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Pues sí lo mataron. Pero eso no justificó, eso no le pudo salvar. Decir, bueno, ya se murió, pues ya me llevo a la mujer a mi casa, y se va a ver, él pensó, ¿verdad? Se va a ver como que yo muy buena gente, ¿verdad? Pobrecita mujer, se va a quedar sola, me la voy a llevar, la voy a ayudar. Y o sea, él pudo haber pensado muchas cosas buenas, ¿verdad? En su pensamiento. Pero resulta que no fue así. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo muchas consecuencias en su vida. Perdió a su hijo, le trajo varios problemas a David por causa de ese error, por algo que para él tal vez fue algo tan sencillo, él nomás no haber ido a la guerra con tal vez una buena justificación para él. Estoy cansado. Y esto, hermano, nos debe nosotros también hacer entender, ¿verdad? Hacer que nos sirva a nosotros de ejemplo, ¿verdad? De que nosotros cómo debemos, ¿verdad? Que pensemos nosotros que es cualquier cosa y nos traiga una consecuencia grave. Son cosas que cada uno debemos de meditar, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo de hacer? Si yo soy buen testimonio para los demás, como cristiano, como es mi obligación de hacer, ¿qué estoy reflejándole a los demás? Ahora, aparte, ¿qué consecuencias voy a traer? Me van a traer por no haberlo hecho. Ahí en Hechos 5, para todo hay, ¿verdad? De ejemplos, ¿verdad? Podemos ver aquí en Hechos 5. Verso 1. ¿Lo tiene? Dice así en el nombre de Jesucristo: pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y luego dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué vinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido,
y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cómo pudiéramos decir que algo tan sencillo? ¿O qué enseñanza podemos ver aquí en esto? Yo creo que tan sencillo era de que se le hizo fácil, algo dijo, pues la casa es mía, ellos no saben cuánto la vendí, pues les voy a decir que la vendí en tanto. Fue algo, pues dice, pues la casa era de él, la casa era de él, el mismo ahí, el mismo que le dijo ahí que le dijo Pedro, ¿verdad? Dijo, la casa era tuya, nadie te dijo que la vendieras, y al venderla, o sea, seguía siendo tuya, el dinero era tuyo. O sea, que tan sencillo era que decir, mira, vendí mi casa, aquí les traigo algo de lo que vendí yo mi casa. Aquí está. ¿Cuál hubiera sido el problema? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Ninguno. Pero ¿cuál fue el problema? Que a lo mejor el corazón de Ananías dijo, no, para que los demás vean que yo voy a darle el dinero de mi casa, para que la demás gente piense. Ya ella entró algo a lo mejor soberbia en el corazón de él, no sé qué haya entrado. Era algo tan sencillo, nadie se iba a dar cuenta. ¿O quién se iba a dar cuenta? Porque él la vendió nomás. Ahora sí, no se iba a dar nada en cuenta porque al que se la compró, pues él no sabía que acá iba a decir que dio tanto. Ni creo que los apóstoles iban a ir a investigar a ver en cuánto había vendido la casa, sino que fue lo que había en el corazón de aquellas personas, de Ananías y de Zafira. Era tan sencillo haber dicho la verdad. Aquí está, mira, la vendí, ni siquiera tenía que haber dicho nomás, la vendí, mira, aquí está la mitad, o aquí está una parte de lo que me dieron por esa propiedad. Pero no, algo hubo en su corazón, ¿verdad? Y tuvo una consecuencia, fue una consecuencia muy grave. Se murieron, nomás así de simple, ¿verdad? Nada más por una pequeña locura que para ellos fue algo, yo quiero pensar, ¿verdad?, que fue algo que no, pues no tenía tanto significado, ¿verdad? Hablando, sí, claro, hablando para ellos, no para Dios. Para ellos humanamente, pues es mi casa, como le dijo el apóstol, le dijo Pablo, Pedro, esta es tu casa, tú sabes lo que hacías con ella. Es más, si ni le hubiera vendido, no hubiera pasado nada. Pero a lo mejor como estaban, que vendían sus propiedades, porque como así estaba viviendo la iglesia, ¿verdad?, que vendían sus propiedades y ahí daban a los pobres y todo lo tenían en común, y a lo mejor ellos quisieron aparentar algo así. Y quisieron sacar dos beneficios, ¿no? El beneficio de quedarse con algo y el beneficio de que los vieran que eran algo que no, en realidad algo que no era. Y es por eso que esto nos sirve, ¿verdad?, a nosotros, hermano, de hacer las cosas bien siempre. Siempre hacer las cosas lo mejor que se pueda para el Señor, siempre pensando en qué me va a afectar si hago esto. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un buen testimonio. Me quedan 5 minutos, así que vamos ahí a Eclesiastés 7:1. Esto, ¿verdad?, nos enseña, hermano, que también nosotros tenemos que tener siempre, debemos de tener siempre un buen testimonio, ¿verdad?, hacia todos, hacia todos. Dice el verso 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Así, eso es mejor. Aunque usted tenga una buena fama por lo que usted hace, que lo vean los demás como buena persona,
pero que en realidad usted, que lo vean eso no porque usted ande diciendo, porque usted quiere aparentar, sino que por naturalidad usted así es, porque así somos. Y eso es lo que delante de Dios es lo que debemos de ser. Ahí en Proverbios 4, no le haces, el tiempo se va pronto, en Proverbios 4, 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y deja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Eso es, siempre nosotros cuidar de agradar a Dios, de hacer lo mejor, ¿verdad? Porque todo es para nosotros mismos, hermano. No es para que, si el que yo me porte bien, no es para que mi hijo vea o para que mi hijo se beneficie, no. Eso lo hacemos para agradar a Dios. Eso es lo que tenemos siempre tener en mente, que todo lo que hacemos es para agradar a Dios, para beneficio de nosotros mismos, para un día poder estar delante de la presencia del Señor. Porque ese es el fin, que no nos vaya a pasar lo mismo que a Moisés, ¿verdad? De que según nosotros, o a lo mejor no según nosotros, estamos viviendo y en un momento de locura se echó a perder todo se echó a perder. Que damos gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos al Señor, que nos está siempre, ¿verdad? Y tiene cuidado de nosotros y nos perdona y eso es lo que tenemos que estar, pero siempre que no sea ya de una forma, se leía la otra vez, deliberadamente andar haciendo que al cabo, no, hay que estarnos guardando, hay que estarnos cuidando para que no nos pase como por una pequeña locura, nos pase algo, ¿verdad? Nos pasa algo y entonces sí, ya va a ser demasiado tarde. Así como Ananías y Zafira, ¿verdad? Que ni siquiera tuvieron tiempo de perdón ni nada. Cayeron muertos y ahora sí como dicen, se les acabó el corrido, ¿verdad? Dice en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así debe de alumbrar, ¿verdad?, la luz delante de los hombres. Nuestra forma de ser, nuestra vida. Para terminar, está nuestro hermano Luis, para que ya, aquí es una lectura, va a ser nomás una lectura ahí en Ezequiel 33. Vamos a leer del verso 10. Que esto nos sirva, ¿verdad?, para hacernos meditar. Ezequiel 33:10. Amén. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío
restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se aparte de su justicia e hiciere iniquidad, ¿qué pasa? Morirá por ello. Y cuando el impío se aparte de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste: no es recto el camino del Señor. Dice: yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Pues el Señor los bendiga, hermanos. Le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por estas palabras, ¿verdad?, que como siempre pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que cada una de las palabras lleguen a nuestros corazones, que el Señor nos redarguya a cada quien, ¿verdad?, conforme lo que andemos, ¿verdad?, nuestros caminos, como dice ahí, como acabamos de leer, ¿verdad?, para que el Señor, cuando Él nos juzgue, porque Él es el que juzga, Él es el que va a juzgarnos, ¿verdad?, en aquel día, que nos juzgue, cuando nos juzgue por nuestros caminos, que ahí vean todos, salgan todos nuestros buenos caminos. Y eso es ese es el deseo, hermano, de su servidor, ¿verdad? Y que esperar en Dios siempre, ¿verdad? También, no nada más usted, sino uno mismo, yo mismo, ¿verdad?, caminar siempre del lado del Señor, haciendo la voluntad de Él, hermano. El Señor los bendiga.